Doctor, buenas noches. Vamos a hablar acerca del COVID-19 en la altura. En manera de introducción vamos a ver que el virus del SARS-CoV-2 es el patógeno causal de la COVID-19. Este virus actúa infectando las células al reconocer a la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta es una proteína transmembrana ubicada a nivel tanto pulmonar, cardíaco, renal, circulatorio y digestivo. Es importante resaltar el papel de la altura en cuanto a la fisiopatología del COVID-19, ya que existen diferentes mecanismos compensatorios en respuesta a la hipoxia hipovárica. Y esto repercute mucho en nosotros, ya que en Perú existen regiones a más de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, como es el caso de la ciudad del Cusco, que está a 3.399 metros sobre el nivel del mar. Análisis de datos han mostrado que a medida de que la altitud aumenta, el número de casos va disminuyendo. Con respecto a la epidemiología, vamos a ver que análisis de datos nacionales muestran que en el Perú el 32% de la población vive en regiones superiores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Vamos a ver en esta gráfica que tanto el número de casos por COVID como el número de muertes va disminuyendo a medida de que aumenta la altura. Por ende, nos lleva a que por cada incremento de 500 metros de altitud, la tasa de casos se reduce en un 22% y el de muertes en un 40%. Asimismo, se hizo una comparación para ver la proporción de casos sin muertes por COVID-19. Se tuvo como punto de referencia los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Se vio que guardó una relación de 10.9 en comparación de 4.5 en regiones por encima con respecto a las de por debajo. ¿Qué nos quiere indicar esto? Que en regiones por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar se vio 774 casos por cada 100.000 habitantes, de los cuales 7 muertes, en comparación a las regiones que se encuentran por debajo de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, donde se vio 3.450 casos por cada 100.000 habitantes y de las cuales 76 muertes. Otra comparación que se hizo fue entre Pasco y Callao, siendo Pasco la ciudad con más altura en el Perú, con 4.338 metros sobre el nivel del mar, donde se vio una tasa de infección de 174 casos por cada 100.000 habitantes, a comparación de Callao, que está a 7 metros sobre el nivel del mar, que hubo una tasa de infección de 1.106 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, 6.4 veces más en comparación a Pasco. Componentes geográficos en la expansión del SARS-CoV-2. Cabe recalcar que esta información fue recabada de las diapositivas de nuestros compañeros del anterior semestre. Bueno, a manera internacional se pudo observar que durante el brote inicial del COVID-19 hubo una tendencia epidemiológica relativa en las poblaciones que estaban localizadas a gran altura. Por ejemplo, ¿qué se encontró? Que las tasas de transmisión fueron más bajas y hubo una reducción en la presentación de la gravedad de la infección. Esto se pudo observar en países como fue en la meseta tibetana de Qinghai en China, Bolivia, Perú, Argentina, en Chile, en el centro de Ecuador, en Nepal y Bután. Factores. Existen diversos factores relacionados en este aspecto, como son los factores fisiológicos, los ambientales y los climáticos. Vamos a ver que en los factores fisiológicos, en personas que viven a mayor altura, la presión parcial de oxígeno es baja, concomitante a ello la oxigenación arterial. También tienen una respuesta respiratoria a la hipoxia mucho mayor, por ende también tienen mayor capacidad pulmonar, tanto vital como total. Hay un mejor transporte de oxígeno, por ende también menos tensión cardíaca en caso de dificultad respiratoria. Algo importante es que la regulación positiva de la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 va a dar una protección contra la lesión pulmonar que va a estar relacionada con el SARS-CoV-2. En los factores ambientales vamos a ver que en las personas que viven a mayor altura, la incidencia de la enfermedad cardiovascular, la diabetes mellitus, la obesidad y el síndrome de metabólico están disminuidos en comparación a la hipertensión arterial, que se encuentra más elevado. Asimismo, se dice que a mayor altura hay mayor radiación ultravioleta, por lo cual esto va a ser importante, ya que esta puede ayudar a inhibir la replicación viral. En los factores climáticos van a destacar lo que viene a ser la temperatura y la humedad. Un ejemplo de esto va a ser que a temperatura baja donde viven las personas, conjunto con la hipoxia hipovárica, esto hace que algunos lugares sean inhabitables por ciertos microorganismos, entonces haya una menor incidencia de las infecciones. También fue recabada esta información de nuestros compañeros del anterior semestre. Hablando de la fisiología pulmonar a gran altura, vamos a ver que la exposición a la altura produce efectos fisiológicos, ya que a medida que vamos a ascender a mayor altitud, va a haber una disminución gradual de la presión atmosférica, con una presión parcial de oxígeno que va a ser constante. Por ende, se produce una disminución proporcional de oxígeno disponible e inspirado, lo que se va a traducir en lo que viene a ser una hipoxia hipovárica.
Esta hipoxia hipobárica va a estar sensada por los quimiorreceptores que los encontramos en el cuerpo eucariotídeo, que genera de inmediato un aumento en la frecuencia respiratoria, es decir, una respuesta hipóxica ventilatoria, o sea, vamos a hiperventilar. Y cuando ocurre esto, a este proceso se le va a denominar aclimatación ventilatoria. La aclimatación va a resultar en una alcalosis respiratoria que va a ser persistente durante 4 o 7 días, que paulatinamente va a frenar la respuesta inicial de la hiperventilación. Esto se va a compensar en la supresión de la ADH, la aldosterona y con el aumento de la excreción renal y el bicarbonato, produciéndose así una respuesta normal con el aumento de la diuresis. Vamos a ver que en individuos sanos se va a dar un aumento del gasto cardíaco a través de lo que viene a ser la taquicardia, y asimismo la hipoxemia va a estimular el primero a una hemoconcentración que va a llevar a un aumento en la concentración de lo que es la hemoglobina. Por otra parte, se va a dar un aumento en la producción de la eritropoyetina, que en 10 a 14 días aumenta la masa de eritrocitos que va a transportar el oxígeno, conllevando a una policitemia. Por ende, a mayor altura, menor presión barométrica y menor presión de oxígeno atmosférico. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del HAP o enfermedad por ascenso a la altura y la lesión pulmonar en COVID-19. Esta información fue recabada de las diapositivas de nuestros compañeros del anterior semestre. En las características en común vamos a ver que va a haber una alteración en la distensibilidad pulmonar, un desequilibrio en las fuerzas de Starling, y radiográficamente vamos a ver que en ambos casos se va a ver radiopacidades bilaterales difusas. Hablando netamente de cada uno, vamos a ver que en el HAP va a haber una vasoconstricción pulmonar y un aumento de la presión arterial pulmonar media que va a ser entre 45 a 60 milímetros de mercurio. Asimismo, hay un aumento en la presión de flujo sanguíneo, un aumento en la presión hidrostática capilar pulmonar y una fuga del líquido al espacio vascular. Todo esto va a conllevar a un edema de perfusión excesiva. En caso del COVID-19 vamos a ver que va a haber una intensa respuesta inflamatoria mediada por las citocinas. Vamos a ver asimismo un aumento en la permeabilidad capilar, que va a haber un deterioro en la producción y en la fusión del surfactante y va a inhibir la actividad alveolar e inicia la muerte celular. Todos estos mecanismos van a llevar a una inundación alveolar y a una atelectasia. Un dato importante es que en cuanto al manejo se llegó a la conclusión de que aunque ambas afecciones tengan características en común, las terapias en HAP son inapropiadas para tratar el COVID-19 ya que existe el riesgo de múltiples efectos adversos. En cuanto a la importancia de la altitud, vamos a ver que en personas que viven a grandes alturas, especialmente mayor a los 2.500 metros sobre el nivel del mar, el organismo va a generar respuestas fisiológicas adaptativas, las cuales incluyen una alteración en la detección de oxígeno, la sensibilidad de hipoxia disminuida, en la bomba sodio y potasio, en el canal de calcio, en el equilibrio redo y en el sistema angiotensina-aldosterona. Asimismo, van a existir mecanismos de adaptación en la altura, los cuales incluyen una disminución en el volumen extravascular y un aumento en la excreción renal de sodio. Esto va a estar relacionado con una disminución en la concentración de renina, un mayor aclaramiento renal y mayor flujo urinario, lo cual conlleva a una disminución de la angiotensina 2. Genéticamente vamos a ver que el alelo 1 del gen de la enzima convertidora de angiotensina va a llevar un rendimiento de resistencia mejorado. Esto también lo podemos ver en los corredores. En los habitantes de gran altura vamos a ver que va a haber niveles reducidos de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, lo cual va a llevar a una mejor adaptación. Por lo tanto, la adaptación al entorno de gran altura podría hacer que los habitantes locales sean menos susceptibles a la penetración del virus del SARS-CoV-2. En lo que respecta a la saturación de oxígeno en la altura, vamos a ver que en personas que viven a niveles menores de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, generalmente oscila la saturación entre 95 a 100%. Sin embargo, gracias a este artículo pudimos ver que en los residentes de gran altura que ingresan a la UCI por COVID-19 a altitudes entre 3.400 a 4.150 metros sobre el nivel del mar pueden mantener niveles de oxigenación entre 89 y 93% como rango de normoxia. En cuanto al tratamiento de COVID en la altura, nos hemos basado en el artículo de Lidiando con la hipoxemia. ¿Podría la eritropoyetina ser el tratamiento adyuvante de COVID-19? La eritropoyetina como tratamiento adyuvante de COVID-19. Bueno, nos hemos basado en las diapositivas de nuestros compañeros del semestre pasado, donde nos dice que la exposición crónica a la hipoxia hipobárica en entornos tanto extremos como adversos va a provocar lo que viene a ser una adaptación fisiológica. Esta adaptación fisiológica, ya sea a largo o corto plazo, para mantener los niveles de oxígeno en los tejidos en lo que viene a ser la altura.
En cuanto a la comprensión actual de la patogénesis del COVID-19, el artículo nos dice que los casos graves de infección por SARS-CoV-2 pueden ocasionar lo que son lesiones pulmonares agudas, ya sea una neumonía o disfunción multiorgánica. Asimismo, puede haber disfunción hepática, disfunción cardíaca o disfunción renal. Por otra parte, la hipótesis del trabajo actual para la patogenia del COVID-19 sugiere que esta va a estar basada en una tormenta de citoquinas. Asimismo, que la enzima convertidora de angiotensina 2, esta va a estar altamente expresada en los epitelios de las vías respiratorias, especialmente en los alveolos, y va a actuar como una puerta de entrada para la penetración celular del virus SARS-CoV-2, lo cual va a causar una inflamación y posterior a ello una muerte celular local. Por otra parte, vamos a ver que en lo que viene a ser los casos leves y graves, van a tener en común un aumento subyacente en los niveles de citoquinas proinflamatorias, pero también va a haber una pérdida aguda de los linfocitos. Vamos a ver que la eritropoyetina va a ser un fuerte candidato para el tratamiento de los síntomas respiratorios y no respiratorios del COVID-19, ya que este va a jugar un papel protector potencial de la aclimatación a gran altitud, como ya lo hemos descrito anteriormente. Por ende, se dice que podría ayudar a tratar o mitigar la hipoxemia y asimismo reducir la letalidad del COVID-19, ya que este estimula a la captación y el transporte de oxígeno, es decir, estimula la eritropoyesis y la síntesis del grupo hemo, y por tanto puede compensar la pérdida de los glóbulos rojos tras una infección por COVID-19. Asimismo, restaura los niveles de hemoglobina, protege el sistema nervioso y protege los lechos vasculares pulmonares y contrarresta la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Como podemos ver en esta imagen, tras una infección de SARS-CoV-2 estamos expuestos a una encefalitis, a un edema, a una neuroinflamación o accidentes cerebrovasculares, por lo cual la eritropoyetina va a actuar como un neuroprotector. Asimismo, en caso de que haya deterioro de la estimulación hipóxica de la respiración, la eritropoyetina va a actuar como un estimulador central de la ventilación. En caso ya sea de falla pulmonar, es decir, una vasoconstricción pulmonar o edema pulmonar, la eritropoyetina actúa como protector del endotelio pulmonar y la vasodilatación pulmonar. En caso de que haya una hemólisis, puede actuar produciendo mayor cantidad de glóbulos rojos. Y asimismo, en caso de una infección e inflamación multiorgánica, puede actuar como efecto antiinflamatorio. Para finalizar, nos surge la pregunta, ¿podría la exposición a la altura proporcionar un tratamiento potencial para los pacientes con COVID-19? Vamos a ver que el precondicionamiento hipóxico se va a caracterizar por exposiciones repentinas a la hipoxia, a niveles ya subdañinos, y va a tener el objetivo de inducir a lo que vienen a ser las adaptaciones que hagan que las células y los tejidos sean menos vulnerables a posteriores exposiciones hipotóxicas. Estos van a ser, los reguladores cruciales de estos van a venir a ser los factores inducibles por la hipoxia, que pueden activar a la eritropoyetina y asimismo al factor de crecimiento de endotelial vascular. Se cree que las principales adaptaciones causarán una mejor vascularización y capacidad antioxidante y bioenergética, es decir, que la altura podría jugar un papel protector frente al SARS-CoV-2. Para finalizar, a las conclusiones que nosotros hemos llegado es que la saturación a nivel de la altura tiene un rango entre 89 y 93% y que puede ser considerado como un rango normal en los pobladores de altura, según un estudio realizado en diferentes hospitales de Bolivia. Otra conclusión es que frente a la hipoxia hipovárica generada por las grandes alturas, el organismo es capaz de generar mecanismos compensatorios en respuesta a la hipoxia mediante un proceso de aclimatación ventilatoria. Asimismo, el aumento de la eritropoyetina es una de las adaptaciones más importantes a la hipoxia hipovárica. Y para finalizar, la eritropoyetina puede tener un impacto terapéutico importante en la mayoría de las características patológicas antes mencionadas y puede ser eficaz para contrarrestar la hipoxemia silenciosa y la pérdida de eritrocitos en los casos graves de COVID-19. Esta es la bibliografía usada. Gracias.